René Delgado, mi querido René, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues ya me estás sobrecalentando en el corte con el comentario, pero efectivamente, como decías, sí quería un poco comentar cómo absurdamente el diálogo y la negociación entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está generando absurdos. En número 5, Jorge. 1. Queriendo conjugar un conflicto, se está provocando otro. Es evidente que conforme pasan los días, el hartazgo de la iniciativa privada frente a los bloqueos del magisterio que golpea al comercio, que golpea a la economía, está radicalizando la postura de empresarios y comerciantes frente al diálogo que la coordinadora sostiene en la Secretaría de Gobernación. Del reclamo político, la iniciativa privada ha pasado a tomar acciones judiciales y o fiscales que podrían complicar aún más ya de por sí muy comprometida situación del gobierno. Si a los integrantes de la coordinadora se les tolera bloquear carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, centros comerciales o plazas públicas mientras acuerdan una solución al conflicto, ¿por qué no se habría de tolerar que aquellos empresarios industriales y comerciantes que no están percibiendo utilidades a causa de los bloqueos suspendan el pago de impuestos? Esto es lo que están planteando. Es que tan ilegal es una cosa como la otra. Es decir, si a mí un bloqueo me impide tener las ventas, tener la producción, en fin, ¿por qué voy a pagar impuestos que no son producto de mi propio trabajo, para el cual me veo impedido? No es que no lo quiera realizar, no me dejan. ¿No? Así es, claro, para obtener garantías a mis derechos. 2, Jorge, abrir las negociaciones con los maestros de la coordinadora en la Secretaría de Gobernación obliga a pensar que el conflicto es de naturaleza política y no educativa. Y entonces no se advierte ni se entiende la postura del gobierno federal en su conjunto. La ausencia de la autoridad educativa en esa negociación lleva a concluir que no hay coordinación entre la autoridad política y entre la autoridad educativa. La idea de que se negocia con la coordinadora en gobernación y se negocia con el sindicato en la Secretaría de Educación hace pensar en un trato desigual entre iguales y a la postre puede generar molestia donde todavía no la hay, pero que ya ha habido ciertas chispas, que es en el sindicato. Y ya te vienen ya dos modelos, ¿no? Ahí viene. El modelo de la SEP, allá está con el CENTE. En la consulta. Y acá te viene ya el modelo de la CENTE, pues ya no entiendo. Así es. Tercer absurdo, Jorge. Colocar en la mesa de negociación la liberación de los dirigentes magisteriales presos, presumiblemente por incurrir en faltas a la ley, coloca en un predicamento al Estado de Derecho. Si la aprehensión y el enjuiciamiento de esos líderes está sujeta a negociación, no queda más que una alternativa a considerar. Se utilizó la ley como un ariete político y entonces el gobierno acepta tener presos políticos, o bien si no se le dio un uso político a la ley y las aprehensiones y juicios se realizan y entablan verdaderamente con apego a derecho, negociar la liberación de los dirigentes presos pone en entredicho la vigencia del Estado de Derecho. Cuarto absurdo. Si el descuento del sueldo a los maestros faltistas o la suspensión del despido de aquellos maestros que evadieron la evaluación es tema de negociación, más valdría que el gobierno replanteara en su conjunto la instrumentación de la reforma. No hacerlo contradice la postura originalmente planteada y se está incurriendo en algo que conocen muy bien los militares, que tienen un refrán que dicen: orden y contraorden es desorden. Quinta, si en efecto la instrumentación de la reforma educativa
hizo tabla rasa sobre las diferencias regionales a lo largo y ancho del país y a la vez se inclinó por optar por el castigo en vez del premio para exigir la actualización de los profesores, entonces es necesario que se repondere el conjunto del camino, porque si no vamos a tener una educación de dos velocidades, o bien vamos a tener, como decía, un trato desigual entre iguales. El hecho, me parece que hay más absurdos. Menciono nada más estos 5 porque son los que están aflorando, pero me parece que el gobierno debería de informar claramente qué es lo que está negociando, cuál es el límite y el horizonte de esa negociación, porque está generando un mayor descreimiento en tanto en su quehacer como en la propia reforma educativa, en el propio Estado de Derecho, y en un descuido se pueden generar otros conflictos que ya lo estamos viendo surgir. Evidentemente la iniciativa privada se está radicalizando y por consecuencia el conflicto se está polarizando. En tanto que los maestros disidentes festejan logros, la iniciativa privada los lamenta. Y en ese sentido vamos a tener un problema que hasta ahora no tenemos. Si ya de por sí el problema de la corrupción, lo de la declaración de 3x3, generó una viva reacción por parte de la iniciativa privada, pues ahora la negociación sin garantía de la reforma educativa está generando otro. Yo creo que si bien a veces un clavo saca otro clavo, a veces un clavo hunde otro clavo. Y sería lamentable que nos equivocáramos en el uso de las herramientas. Porque da la impresión de que solamente se responde a presiones. Así es. En lugar de tener un plan responsablemente diseñado. Lo que tú dices, hay una actitud reactiva, no hay una acción proactiva. Y en esa medida estamos llegando a fechas delicadas. En la segunda quincena de este mes arranca el año escolar 16-17 y en menos de un mes estamos en el informe presidencial, el cuarto. Llegar en esta atmósfera o no llegar en esta atmósfera sobre la base de conceder todo, verdaderamente creo que ya no es esa una negociación, es rendir la plaza. Sí, sí. Sí, porque lo que pasa es que hay muchos de los planteamientos que no son verosímiles, no se pueden aceptar, ¿no? Pero hasta el más recalcitrante argumento, que era el que no se modifica la reforma, ya está en la tablita, ya vamos a coadyuvar con las cámaras, vamos a ver. Es la doble cara de nuestra doble moral. Es decir, no se va a abrogar la reforma, nada más se negoció toda. Sí. Es decir, yo tengo unos principios muy firmes, pero si no les gustan, como decía Groucho Marx, tengo otros. Don René, muy bien. Muchas gracias, René, como siempre. A ti.